Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva transmisión sobre noticias de Venezuela con perspectiva de derechos humanos y un segmento que dedicamos a conocer mejor nuestros derechos, dónde están las instituciones y cómo defender nuestros derechos. Mi nombre es Marino Alvarado Betancur, soy abogado, activista de derechos humanos. Realizo esta transmisión desde la ciudad de Caracas. Mis saludos a quienes se han estado conectando. Hoy la agenda informativa estaba variada. Voy a empezar por felicitar al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. ¿Saben cuántos años está cumpliendo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa? 80. Un ejemplo de constancia, de perseverancia, de organización. No es fácil mantener a una organización 80 años. Entonces, el sindicato está cumpliendo. Felicitaciones a todos los trabajadores de la prensa. Hoy vamos a tener como invitado especial, vamos a ver si logra conectarse, Alcides Pérez, dirigente social de el Estado Lara, particularmente de Barquisimeto, líder en la lucha por el derecho humano al agua. Siempre me hizo la advertencia, todo dependerá de que haya luz. Muy lamentable lo que está ocurriendo, sobre todo en el occidente del país, Apure, Lara, Táchira, Trujillo, Zulia, con los apagones que están durando 5 o 6 horas continuas, cómo se desarrolla la economía con esa parálisis y además la afectación individual, que hablando de agua, como lo vamos a hablar en la parte de educación en derechos humanos, afecta también porque al no haber electricidad se paraliza el bombeo de agua. Bueno, entonces quería empezar con estas felicitaciones a los y las trabajadoras de la prensa. Mañana está convocada la protesta nacional. Por aquí vi conectado a Mauro Zambrano. Saludos, Mauro. Mañana está convocada la protesta nacional. ¿De qué? De los trabajadores para exigir salarios y pensiones dignas. Se van a cumplir el domingo 4 años sin que haya incremento salarial. Por cierto que el portal Punto de Corte, que dirige el periodista y expreso político Nimer Evans, publicó hoy algo que me pareció muy interesante y se los quiero comentar. Punto de Corte decía que en el 2007 el precio del barril de petróleo estaba en $80, que es el precio del barril de petróleo que tenemos actualmente. Pero ¿saben cuánto estaba el salario mínimo en 2007? Equivalía a $280. El salario mínimo en el 2007 equivalía a $280, con un precio del barril de petróleo en $80. 286 para ser más exacto. 286 era el salario mínimo en Venezuela en el 2007. ¿Cuánto es el salario mínimo en Venezuela mensual en el 2026? 0,30 centavos de dólar. Veamos la diferencia y veamos la desmejora que ha tenido la población venezolana en cuanto a calidad de vida. De $286, que era el salario mínimo en el 2007, a 0,30 centavos, es decir, ni siquiera $1. Y eso mismo es lo que perciben los pensionados y jubilados del Seguro Social. Bueno, por eso la protesta mañana, para exigir salarios y pensiones dignas, que por cierto han surgido muchas
propuesta de cuánto debe ser el salario mínimo. Por ejemplo, hoy un economista decía que no había capacidad económica en el país para que las empresas, tanto públicas como privadas, y además el sector público en general, pudieran garantizar un aumento superior a $100. Hay organizaciones sindicales que están planteando que el salario mínimo debe ser al menos $300. Otras hablan de 200. Hay algunos economistas, también los he escuchado, que plantean que sí hay posibilidad, que sí hay capacidad para garantizar como mínimo un aumento de salario mínimo de $200. Y ahora que hay un aumento importante de los ingresos, bueno, no hay excusa. No hay excusa porque el propio Ejecutivo Nacional, quien dirige el Ejecutivo Nacional, Delcy Rodríguez, está diciendo que está aumentando los ingresos como consecuencia del negocio petrolero en esta alianza de cogobierno, vamos a llamarlo así, entre Estados Unidos y Venezuela, porque realmente lo que tenemos en Venezuela es un cogobierno. Y en materia petrolera, muchísimo más, muchísimo más. Por otra parte, hay organizaciones sindicales que están convocando, en el caso de Caracas, la concentración va a ser a las 10 de la mañana en la Plaza Morelos. ¿Dónde queda la Plaza Morelos? Muy cerca del Parque Los Caobos. Y la idea, el planteamiento, por lo menos que le he escuchado a algunos sindicalistas, es marchar hasta la Asamblea Nacional, que tiene un elemento importante además, que es reivindicar el derecho a la manifestación pacífica. Si una manifestación es pacífica, ¿por qué no puede llegar hasta la Asamblea Nacional? Bueno, mañana va a ser un termómetro para ver cómo va a ser el comportamiento en estos nuevos tiempos, como lo ha definido Delcy Rodríguez, nuevos tiempos políticos, el comportamiento frente a la protesta social pacífica. ¿Se le permitirá a los trabajadores llegar hasta la Asamblea Nacional? Lo veremos mañana. Pero la Constitución garantiza el derecho a la manifestación pacífica y se puede, se debe desplazarse hasta los poderes públicos. No he visto conectado todavía a Alcides Pérez, que lo tenemos hoy como invitado. Déjenme revisar aquí. Saludos a todos los que se han podido conectar. Pero bueno, repito, mañana organizaciones sindicales en todo el país. Tiene una gran importancia esta convocatoria de mañana, y es que desde hace mucho tiempo no se veía una convocatoria de las organizaciones sindicales con tanta unidad, con tantas organizaciones convocando, con tantas organizaciones ayudando a organizar, no solo en la ciudad de Caracas, es que a nivel nacional, dado Amazonas, Apure, Zulia, bueno, Sucre, Anzoátegui, las organizaciones se han coordinado para convocar a esta jornada nacional de protesta por salarios y pensiones dignas. Cambiando de tema, tenemos que el viernes se van a reunir en la frontera quienes, el presidente Petro, Gustavo Petro de Colombia, y la jefa del Ejecutivo Nacional, Delcy Rodríguez. Se van a reunir en la frontera. Y frente a esta situación, 25 organizaciones, entre ellas nuestra aliada TV La Calle, sacaron un pronunciamiento dirigido al presidente Gustavo Petro. ¿Qué dicen estas organizaciones con respecto a este encuentro que el viernes se va a realizar en la frontera? Se han cambiado los sitios, se decía que era el puente de Tienditas, que es un puente nuevo, quienes han ido y han podido pasar a Cúcuta. Saben que entre Cúcuta y la frontera con Venezuela hay 3 puentes, el más conocido el puente Simón Bolívar, pero también está el puente de Tienditas, que es relativamente nuevo, y hay un puente
Ureña. En esta reunión, entonces, hay una exhortación de estas 25 organizaciones en el sentido de que le recuerden a la jefa del Ejecutivo Nacional que debe cumplir con los artículos 233 y 234, y le recuerdan al presidente Gustavo Petro que el artículo 233 de nuestra Constitución establece la falta temporal y la falta absoluta. Bueno, si ya el gobierno de Estados Unidos, en este cogobierno que hay entre Estados Unidos y Venezuela, si ya el gobierno de Estados Unidos le está dando un reconocimiento formal a Delcy Rodríguez como presidenta de la República, cabe la pregunta, ustedes la responderán de acuerdo a sus criterios, si estamos o no ante una falta absoluta de Nicolás Maduro. Por otro lado, recuerdan que el artículo 234 establece unos lapsos muy precisos en la Constitución para que se convoque a elecciones. Se habla que quien se encargue, como está Delcy Rodríguez, tendría que asumir esa presidencia provisional por un lapso de 90 días que pudiera prorrogarse, no necesariamente se tiene que prorrogar 90 días más, 180 días que son 6 meses. Ese, de acuerdo al mandato de la Constitución, debería ser el máximo plazo que la actual jefa del Ejecutivo Nacional, Delcy Rodríguez, debería estar, y deben convocarse a elecciones. Eso es lo que dice el pronunciamiento de estas 25 organizaciones. Hablando de presos políticos, tenemos situaciones delicadas, lamentablemente delicadas, y no solamente con los presos políticos, también con quienes han sido excarcelados. Pero hablando de presos políticos, familiares de los presos políticos recluidos en la cárcel, en la zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana, que es un centro de detención preventiva. Ahí en los centros de detención preventiva, esto es válido para todo el país, es centro de detención preventiva por poco tiempo. Y resulta que se da una situación en la cual hay personas condenadas, personas que tienen 5, 6 o 7 años. ¿Sabe qué pasa en los centros de detención preventiva? Sea de la Policía Nacional, sea de una policía estatal, sea del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, que ellos no tienen asignado presupuestos para alimentar a las personas detenidas. Y esa carga de alimentar, desayuno, almuerzo y cena, le queda a los familiares. Pero bueno, lo que quiero señalar es que los familiares de la zona 7 dijeron que en la madrugada fueron trasladados 12 presos, hombres, presuntamente a la cárcel de Yare en la madrugada de la zona 7, sin avisarle a los familiares, sin ningún tipo de información a los familiares. Y una mujer que fue trasladada al INOF, el Instituto Nacional de Orientación Femenina, que queda en Los Teques. En la madrugada también, y esta es una práctica cuestionable, porque se han acostumbrado a liberar presos en la madrugada, a hacer traslados en la madrugada, en vez de garantizar transparencia y que los familiares además sean informados. Entonces, en la madrugada también fueron trasladados del Comando Nacional Antidrogas, que queda donde, en Las Acacias, acá en Caracas. Fueron trasladados 27 militares. ¿Hacia dónde? Hacia la cárcel de Tocorón. Estos militares que fueron trasladados también lo hicieron, el traslado fue en la madrugada sin informarle a los familiares. Permisito para tomar un poco de agua. Bueno, entonces hubo 2 traslados en la madrugada, desde la zona 7 hacia la cárcel de Yare y desde el Comando Nacional Antidrogas hacia la cárcel de Tocorón.
Lo otro que tiene que ver, pero en este caso con los expresos políticos, es que el conocido dirigente político William Dávila indicó que él fue a reclamar su vehículo. O sea, si ya le dieron libertad plena, lo lógico es que todos los bienes que estaban asociados al presunto delito que se cometió deben ser reintegrados a las personas que ya tienen libertad plena. Bueno, a William Dávila le negaron devolverle el vehículo. Entonces un peloteo que tiene que ir a la fiscalía dice que el tribunal dice que fiscalía. Yo conozco por lo menos un caso de un dirigente sindical a quien se le entregó su vehículo sin mayor procedimiento. Y es que no debería haber mayor complejidad para entregar los bienes, firmar un acta en el cual quede constancia de que efectivamente el vehículo se le está entregando. Para que todo quede claro, se firma un acta, se entrega el vehículo, se toma una fotografía, se hace un video, estoy recibiendo el vehículo, estoy entregando el vehículo. El hecho es que el dirigente político William Dávila no le entregaron su vehículo. Entonces, aquí lo que hay es que no hay procedimientos claros. Cómo las personas tienen que reclamar los bienes. Recordemos que no solamente le han quitado a quienes estuvieron presos o quienes están presos, porque todavía hay muchos presos políticos, vehículos, que le han quitado apartamentos, le han quitado negocios, ferreterías, abastos, negocio de reparación de vehículos, negocio de venta de vehículos, es decir, muchos bienes les han quitado a muchos presos. Si te dan libertad plena, es un derecho, es una obligación. Además, eso debería hacerse lo que se conoce en derecho de oficio, por iniciativa del Estado en entregar el vehículo. Bienvenido a todos los que se están conectando, y les recuerdo que mi nombre es Marino Alvarado Betancourt, abogado activista de derechos humanos, y al terminar las noticias vamos a estar hablando y continuaremos hablando sobre el derecho humano al agua, que le he dedicado tiempo a esta semana. Para hoy tenemos, en principio, siempre me hizo la advertencia que iba a depender si tuviera o no, me disculpan, Edison Nava, saludos, Orlando Flores, saludos. En el minuto no logro ver si se ha conectado o no el dirigente social Alcides. Si estás por ahí, Alcides, saludos a Andreina Baduel, que la estoy viendo ya, por cierto. Andreina hice la denuncia de los traslados que hubo tanto en Zona 7 como del Comando Nacional Antidrogas. Finalmente quiero expresar que, ya terminando con las noticias por el día de hoy, ahora viene la parte de educación en derechos humanos, y tomando en cuenta que está conectada Andreina Baduel, que es una de las principales líderes del Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos, para mañana en la noche se está convocando a una vigilia. ¿Dónde va a ser la vigilia? En el centro de reclusión de La Yaguara, aquí en Caracas. En La Yaguara también hay presos políticos, y como dije, cuando los presos están en los recintos policiales, que son recintos de detención arbitraria, la carga que tienen los familiares es muy alta, porque tienen que llevarle desayuno, almuerzo y cena, porque no tienen. Los directores de esos centros dicen que no tenemos presupuesto para garantizarles la alimentación. Bueno, para mañana, si usted quiere ser solidario con los presos políticos, puede acercarse a La Yaguara, donde queda el centro de detención La Yaguara, muy cerca de la estación Metro Antimán, muy cerca. Puede llegarse el metro y ahí apoyar a los familiares de los presos políticos.
Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy en cuanto a noticias. Vamos a entrar al segmento de educación en derechos humanos. Recuerden que en este programa no solamente informamos de Venezuela con una perspectiva de derechos humanos, sino que también buscamos contribuir a que las personas puedan conocer mejor sus derechos, conozcan las instituciones y cuáles son los procedimientos. Hemos estado hablando lunes y martes, no veo conectado lamentablemente al líder social, Alcides Pérez, que queríamos conversar hoy sobre la situación del derecho al agua, sobre todo la experiencia que tiene el movimiento Unidos por el Agua en Barquisimeto, un movimiento muy fuerte, muy constante de muchos años. La situación del agua, quiero darles una información, es posible que ustedes estén informados. En Venezuela existe un Ministerio de Aguas, un Ministerio de Poder Popular para la Atención al Agua. Ustedes sabían, saludos Carlos Julio Rojas, ustedes sabían que hay un ministerio que se denomina así, Ministerio del Poder Popular para la Atención de las Aguas. Aguas para el consumo y para el saneamiento. ¿Cuándo fue creado ese ministerio? En el 2018. Y ese ministerio tiene, por mandato en su creación, el ser quien dirija la política nacional en materia de agua. ¿Y qué venía ocurriendo desde el 2018, cuando se creó el ministerio, ya antes incluso de la creación del ministerio? Que el control sobre la distribución de agua en el país estaba descentralizado. Tenemos la hidrológica de Lara, tenemos Hidrocapital en Caracas, tenemos otras en distintos, Anzoátegui creo que se llama, la del estado Anzoátegui. Bueno, eso se acabó. Ya no está descentralizado. ¿Por qué? Porque hubo un decreto muy reciente, si la memoria no me falla, el 2 de febrero, 3 de febrero, un decreto mediante la cual se estableció que ahora quien se va a encargar de unificar todo lo que tiene que ver con las políticas en materia de agua va a ser Hidroven, que es la hidrológica venezolana, creada en 1990, ya tiene mucho tiempo, y es la que va a dirigir las políticas en materia de agua. La pregunta es, y esto es importante para Carlos Julio Rojas, que es dirigente vecinal en la parroquia Candelaria, si tienes un ministerio para la prestación de servicios de agua, ¿para qué vas a centralizar en Hidroven todo lo que tiene que ver con las políticas de agua? Esto es contrario a lo que establece el artículo 9 de la Ley de las Prestaciones de Servicios de Agua y Saneamiento, porque la ley establece en su artículo 9 más bien que se debe avanzar no solamente a que los estados controlen lo que tiene que ver con las políticas de distribución de agua, sino incluso avanzar hacia una municipalización en la medida en que sea posible. Y se habla de la mancomunidad de municipios, cuando varios municipios se unen para atender un determinado servicio. Eso ocurre mucho en materia de seguridad ciudadana. Bueno, resulta que ahora con el decreto reciente presidencial, que como le dije, si no me equivoco, tiene fecha 2 de febrero, Delcy Rodríguez estableció que todo se va a centralizar en Hidroven. Es decir, en vez de acercar las instituciones al ciudadano, las están alejando, porque ahora van a tener excusas las distintas hidrológicas a nivel del Estado. No, que eso es un problema de Caracas. No, es que eso depende de Caracas. Hay que arreglar un tornillito. Bueno, eso depende de que en Caracas nos den orientación y nos autoricen que se pueda resolver. Entonces vamos a estar muy
muy vigilantes en el ejercicio de la Contraloría Social, que es nuestro derecho ejercer Contraloría Social sobre la gestión pública. Saludos a Aurimare. En el ejercicio de la Contraloría Social sobre la gestión pública, cuáles van a ser las consecuencias de esta centralización ahora del tema de la distribución de agua en la definición de sus políticas y de sus medidas en Hidroven, si además se tiene un ministerio. También entra la pregunta si esto de establecer que Hidroven ahora va a centralizar las políticas en materia de agua es un paso inicial para desmantelar y eliminar el Ministerio Popular para la Atención de Agua, que como dije fue creada en el 2018. Escuché una entrevista que le hacían a Alcides Pérez, este dirigente social que estamos esperando para ver si se conecta. Como dije, él había advertido que todo dependía si tenía la luz, donde él establecía la interrogante sobre, bueno, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar con el servicio de agua? ¿Va a mejorar así o no? Lo que sí es cierto es que es contrario a lo establecido en la Ley de Prestación del Servicio de Agua. Y esto debemos estar muy, muy pendientes porque significa que volvemos a la centralización, cuando el mandato de la Constitución es descentralizar. Por eso existen los estados, para que haya un mayor acercamiento entre la gestión pública y el ciudadano. Bueno, esto es lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido recientemente, y bueno, ya veremos. Muy importante que le prestemos atención. Y igual con el servicio de la luz eléctrica. Uno de los aspectos que se está planteando en este cogobierno, que sigo insistiendo, lo que tenemos en Venezuela actualmente no es un gobierno, es un cogobierno entre quienes quedaron ejerciendo el poder después de Nicolás Maduro y los Estados Unidos, que tienen previsto invertir buena parte del dinero que está entrando por recursos, que los está administrando además Estados Unidos, en el mejorar el servicio eléctrico. Pero esto no lo vamos a tener con resultados a corto plazo. ¿Por qué? Porque no es cuestión, como se dice aquel dicho, de soplar y hacer botellas, que un servicio que está tan crítico como el servicio de electricidad pueda mejorar. Y vamos a ver si se hacen anuncios de mantenimiento de el servicio de agua. Muy, muy crítica la situación también en el estado Sucre, que he venido planteando desde el lunes. Ha habido una serie de protestas en el estado Sucre por la tremenda escasez de agua que obligó a la gobernadora a una emergencia hídrica. Bueno, lamentablemente hoy no tuvimos la conexión de nuestro querido amigo Alcides Pérez. Voy a revisar nuevamente aquí de todas las personas que están conectadas, y por casualidad no veo a Alcides Pérez. Lamentablemente no lo tenemos, pero hubiese sido muy importante conocer la opinión de Alcides sobre este decreto que centraliza. Bueno, si usted se anima, nos vemos mañana en el caso de Caracas, quienes están en Caracas, en la protesta nacional por salarios y pensiones dignas. Si usted está en el interior, anímese, participe. Todos necesitamos salarios y pensiones dignas, los adultos mayores. Anímese y participe. Reivindiquemos además el derecho a la manifestación pacífica. Tenemos derecho a la manifestación pacífica. En el caso de Caracas, les recuerdo, el punto de concentración 10 Plaza Morelos. ¿Dónde queda la Plaza Morelos? A 2 cuadras de la estación Metro Bellas Artes. Ahí mismo, al lado, en la propia Plaza Morelos, por cierto, para que no conocen,
queda la Defensoría del Pueblo de Caracas, porque la Defensoría Nacional queda en la avenida Urdaneta, en el edificio donde también funcionan los tribunales laborales de Caracas, en el piso 26, 27, 28 y 29, funciona la Defensoría del Pueblo a nivel nacional. La de Caracas funciona en la Plaza Morelos. Bueno, si usted se anima, participe mañana en las concentraciones que van a haber en todo el país. Se están convocando las concentraciones. Los que vivimos en Caracas nos vemos mañana a las 10 de la mañana en la Plaza Morelos. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Recuerden que pueden seguirme por las redes sociales en la cuenta de Instagram de marino.alvarado, en la cuenta de X o Twitter, como todavía le llaman muchos, es @marinoalvarado. Por esta cuenta, por cierto, empecé este programa el 12 de enero y mañana es 12 de marzo. En menos de 2 meses aumenté de seguidores a 2001 tengo hoy. Gracias a ustedes, gracias por el apoyo. En la medida de las posibilidades, difundan el programa. Aquí no solamente nos informamos en materia de derechos humanos, el acontecer del país con una mirada desde los derechos humanos, sino que aprendemos también a conocer mejor nuestros derechos, dónde quedan las instituciones y cómo son los procedimientos para defender nuestros derechos. Descansen, nos vemos mañana a las 8. Me gusta ser puntual porque debemos ser puntuales en nuestros compromisos. A las 8 en punto empiezo los programas. Hago un resumen de 90 segundos que lo van a poder ver por todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, por acá mismo, por YouTube también. Por YouTube cuelgo todo el programa. Si usted quiere refrescar alguna orientación de estas jurídicas que yo doy, pueden buscarme por YouTube en el espacio que dice Noticias de Venezuela, perspectiva de derechos humanos. Nos vemos mañana. Ha sido un placer estar con ustedes. Mucho ánimo. Los nuevos tiempos nos dan para tener buen ánimo. Por cierto, que me han preguntado varios, puedo hacer un videito explicando por qué tengo este muñequito aquí, que además se lo compré a un artesano. Esto es un coco transformado en esto que ustedes ven ahí. Esto ustedes observan, es una persona sonriente leyendo noticias. Y es que tenemos motivos para sonreír. Cada vez están llegando como buenas noticias, que el país siga con buenas noticias, que nosotros mejoremos nuestro ánimo y sigamos adelante luchando y exigiendo también una Venezuela mejor. Nos vemos mañana a las 8 en punto. Ha sido un placer poder conversar y transmitirles todas estas informaciones y haber contribuido a que conozcan más sobre derechos humanos en nuestro país.